Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy a mí me gustaría hablar para las personas que cargan dentro de sí un cuestionamiento, aún las personas que se dicen cristianas, pero cargan dentro de sí aquella cuestión. Caramba, yo no sé cómo puede ser. Cuando yo serví al diablo, mi vida estaba mejor que ahora que estoy en la iglesia, que estoy haciendo las cosas correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas cargan, no entiendo, y hay aquellas que terminan desistiendo de la fe porque no ven soluciones. Solo que esas personas se olvidan de una cosa. Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, porque yo vencí el mundo. ¿Y qué es lo que él quería decir con esto? Quería decir lo siguiente: aquellos que están en mí vencen el mundo también. Tienen que vencer el mundo. No es una opción, una elección, es una obligación, vencer el mundo. Y cuando nosotros vamos allí al Viejo Testamento, en la historia de Israel, nosotros vemos que sucedían las mismas cosas que nosotros, cristianos, enfrentamos en los días de hoy. Israel comenzó con Abraham. Abraham estaba bien. Abraham tenía todo, menos lo más importante, un hijo. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Para hacer de Abraham una nación fuerte, poderosa, bien exitosa, bendecida, Dios le dijo a él: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y Abraham, en obediencia a la voz de Dios, salió y hizo lo que Dios le mandó. Además, todo lo que Dios le había hablado para él, para que él haga, él hizo. Él hizo, solo que es obvio, cuando él, sin la dirección de Dios, fue a Egipto, porque había hambre en la tierra que él estaba pasando. Entonces él dejó aquella tierra y descendió hasta Egipto. Y descendió a Egipto. ¿Quién lo mandó a Egipto? No fue Dios. Fueron las circunstancias. Él, para resolver el problema del hambre, él descendió a Egipto. Y así sucede también con muchos que comienzan bien en la fe. Aceptan a Jesús, son bautizados en las aguas, viven una fe aparentemente buena, pero por causa de no dar oídos a la voz de Dios, antiguamente Dios hablaba con Abraham. Abraham oía la voz de Dios. Hoy nosotros también oímos la voz de Dios
¿Qué es la voz del Espíritu Santo? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, yo pienso conmigo así, yo creo así y yo enseño así. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad. Y si por esas cosas la vida, nuestra vida, se dio vuelta de cabeza hacia abajo, aún siendo bautizado con el Espíritu Santo, con certeza Dios tiene un propósito para esto. Porque a veces sucede que nosotros, aún siendo bautizados con el Espíritu Santo, aún Él guiando, dirigiendo, nosotros quedamos, digamos así, acomodados. Yo hablo esto por experiencia personal. Uno se queda acomodado. Son 61 años de vida con Dios. Entonces, yo sé lo que muchas personas pasan y puedo pasarles algunas experiencias mías de esto. Entonces, cuando me iba bien a mí, entonces sabe cómo es. Uno está en el confort, está conquistando, está siendo bendecido, le está yendo bien, en el trabajo, en la casa. Uno termina acomodándose. Esa es la palabra. Uno se acomoda en la fe. ¿Sabe? Cuando la persona, cuando la persona no tiene nada en la vida y ella gana la lotería, digamos así, ¿qué es lo que ella hace? Ella agarra lo que tiene y comienza a comprar eso, aquello otro, viajar y etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvida del día de mañana, del mes que viene, del año que viene. Y ahí ella se sumerge en sus vanidades, en sus pensamientos, en sus concupiscencias. Y ella obviamente se pierde. Obviamente ella pierde. Ella no solamente se pierde, sino que pierde. Pierde lo que ganó. ¿Por qué? Porque aquella conquista de ella no fue una conquista. En otras palabras, entre paréntesis, fue una suerte. Y ella cree que va a tener suerte todas las veces. Y se olvida de que ella es un ser humano y que tiene que tener su mente en su lugar. Ahora, ella se pierde. Usted puede verificar, aquellos que ganan la lotería terminan empobreciendo, perdiendo todo o desgraciándose por algún motivo, es destruido. ¿Por qué? Porque se entregan a un mundo, se rinden a las vanidades del mundo, a las codicias del mundo, a las atracciones del mundo. Y es esto lo que sucede también con muchas personas que son, solo para que usted vea, los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron curados y ellos vivían pobres, confinados al desierto, con hambre, pasando privaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús los curó, entonces cada uno fue a cuidar de su vida. Pero hubo uno que vino a reconocer a Jesús, apenas uno, o sea, un 10%. De los 10, apenas uno regresó. Y esto sucede también en la fe. Las personas reciben bendiciones, fueron curadas de eso, de esto, de aquello, sucedió esto, aquello, aquello. Y yo nunca me olvido de una persona que cuando llegó a la iglesia, ella
estaba mal económicamente, pero muy mal. Y después que ella comenzó a hacer las campañas de la fe, los días lunes, la reunión para los negocios y tal, esa persona ganó mucho dinero. Solo que ella se sumergió. Ella se continuó sumergiendo en la búsqueda de más dinero, más dinero, más dinero. Y terminó y llegó al punto hmm, de ir a la iglesia hasta de helicóptero. Ella se compró un helicóptero y después perdió todo. ¿Por qué? Porque ella fundamentó su vida en sus conquistas, en su salud, en su fuerza, en su juventud y dejó de lado el temor a Dios. Abandonó el primer amor. Y ahí es lo que sucede mucho hoy. Muchas personas a veces están dentro de las iglesias. Son pastores a veces, obispos, esposas de pastores, que por una cuestión así, caramba, yo no conquisté, yo no realicé en el 2025 lo que yo quería realizar ahora en el año 2026, entrando con la misma vida, lo mismo, todo igual, lo mismo. Ahí queda cobrando, aquí en la mente, solo Dios ve eso. Ella cobra en sus pensamientos. Caramba, yo estaba sirviendo a Dios, estaba en la iglesia, estaba en esto, estaba haciendo las cosas correctas y tal, pero mi vida no avanzó. Yo no tengo lo que fulano tiene, lo que aquella persona tiene. O sea, la persona cuando no tiene el Espíritu Santo, ella no consigue vencer el mundo. Y si tiene el Espíritu Santo, y si ella no atiende para la palabra de Dios, para los ejemplos, para los malos ejemplos, ella se posiciona en los buenos ejemplos para conquistar. Pero en el momento en cual ella está mal, ella no mira los malos ejemplos de la Biblia, ella no ve. Entonces, ahí vienen los problemas. Ella comienza a enfrentar los problemas. Uno cuando le está yendo bien, de viento en popa. Yo me acuerdo que yo estaba bien. Caramba, yo estaba muy a voluntad, muy confortable. Y me relajé en la fe. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él trajo un problema para mí. Eso mismo. En otras palabras, Él me llevó, Él nos llevó para el desierto. Él nos sacó, digamos, entre paréntesis, Él nos sacó de la ciudad, nos llevó al desierto y ahí yo caí. Yo caí en sí. Yo caí en mí. Caramba, espere. Yo comencé entonces a correr atrás, digamos, del prejuicio. Entonces, Dios permite eso. Dios permite que nosotros seamos llevados, no a todos, no a todos, pero a aquellos que Él quiere salvar, a aquellos que Él ve que tienen condiciones de ser salvos. Esto sucedió, por ejemplo, con Salomón. Salomón tuvo toda la riqueza, la grandeza, el poder. Salomón fue un hombre así, además de muy rico, muy sabio. Sabio, el más sabio entre los hombres.
Y aún así, todo su dinero, con todo su poder, todo, con toda su sabiduría, Salomón se dejó llevar, se dejó vencer por la codicia de las mujeres, extrañas, extranjeras, que él, porque ellas corrompieron el corazón de Salomón. Entonces, Salomón descendió a lo profundo del abismo. Y si usted lee los textos que él, que el Espíritu Santo le dio, usted va a ver esto. No fue él apenas, sino que otros tantos, tantos otros. Por ejemplo, Asaf era un profeta, un hombre de Dios. Era un sacerdote fiel. Y dice el texto, allí en el Salmo 73, él dice así, caramba, yo vi la prosperidad de los impios. Yo vi que los que hacen el mal, cometen pecado, en otras palabras, les va bien. Y yo que sirvo a Dios, uno que sirve a Dios, vive una vida apretada. Yo tuve envidia. Vea, el hombre de Dios dice, yo tuve envidia de los pecadores, que les iba bien. Hasta que yo fui para el altar y en el altar yo resolví mi vida. Yo vi que estaba caído. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba mal espiritualmente, físicamente, económicamente, estaba bien. Pero cuando dio un dolor de estómago, entonces yo tuve que correr para Dios. Dios trabaja así, por causa de amarnos sobre cualquier cosa. Oseas, el profeta Oseas, él escribe allí en el capítulo 2, hablando de Israel, hablando del pueblo de Israel. Él dice así, él escribió, Dios habló a través de él, la castigaré por los días de los vales. Dios prometió castigar a Israel, al pueblo de Israel, por causa de su idolatría. Israel estaba idolatrando. Israel estaba idolatrando a los dioses de palo, de piedra, de metal. Él dice, le castigaré por los días de los vales, los cuales les quemó incienso y se adornó de sus pendientes y de sus joyas. O sea, vanidad, vanidad, más vanidad. Y andó atrás de sus amantes, como una mujer vulgar. El pueblo la llama como una mujer vulgar, una mujer de la vida. Y estuvo atrás de sus amantes. Pero de mí se olvidó, dice el Señor. Por lo tanto, yo la atraeré y la llevaré para el desierto y le hablaré al corazón. Solo el desierto. Ya uno tiene oídos para oír la voz de Dios. Solo en el desierto uno tiene el corazón para oír la voz de Dios. Usted vea que Dios es compasión, es misericordia. Dios es tan bueno, es tan grande, es tan maravilloso que Él usa su poder
hasta incluso para llevar de vuelta a aquella criatura al desierto, para mostrar, porque en el desierto no hay nada. En el desierto usted no cuenta con nadie. No hay donde plantar, donde cosechar, no hay comida, no hay nada. Entonces, Dios lleva, este es un modo cual Dios trabaja. Él lleva a la persona, lleva la condición de situación crítica, para que la persona venga a humillarse. Porque cuando las cosas iban bien, yo levantaba la nariz, orgulloso, vanidoso, prepotente. Pero cuando venían las luchas, los problemas, entonces Dios me llevaba al desierto. Y allí en el desierto, o usted es humilde, o usted se vuelve humilde. No hay otra salida. En el desierto usted está solo. En el desierto usted está literalmente solo. Y ahí sí, usted va a tener oídos para oír la voz de Dios. Porque cuando todo está bien, ¿quién tiene oídos para oír la voz de Dios? ¿Quién? Está todo bien. Entonces, ahora vamos a aprovechar esta vida buena. Vamos a vivir la vida. Vamos a aprovechar la vida buena que Dios nos dio. Y no es así. Cuando Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones y que nosotros deberíamos tener buen ánimo, porque Él venció al mundo. Y si Él venció el mundo, ¿quién estuviese en Él verdaderamente? Y cuando la persona tiene el sello del Espíritu Santo, es obvio que ella está en Jesús. Es obvio que ella está en Jesús. Entonces, quien estuviese en Jesús, es obvio que va a vencer. Va a vencer sus luchas, va a vencer sus desiertos. El desierto no es para maldecir a nadie. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel allí de Egipto, Él lo llevó por el desierto. Dios lo llevó por el desierto. No había agua, no había comida, no había nada. Y hasta digo más, Él llevó por el camino más largo que debería. Y 40 años los hijos de Israel vivieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Usted sabe por qué, mi amiga, mi amigo. Porque Dios quería preparar a aquel pueblo. Y lo que prepara a las personas para vencer al diablo son las luchas, son los desafíos, son los problemas. Nosotros aprendemos y hemos aprendido mucho con muchas personas que tuvieron problemas, causaron problemas y vivieron y cayeron y no se levantaron más. Entonces, yo me quedo atento para cuidar mi salvación. No es de mi trabajo, es de mi propia salvación. En lo que yo trabajo para servir a Dios, para intentar ayudarle a las personas. Yo trabajo, mi amiga, mi amigo, para guardar mi salvación, porque la salvación de un alma tiene un precio valiosísimo. Usted no tiene idea el valor de su alma. A veces las personas pierden su alma por causa de otras personas.
de un amante, de un hijo, de una hija, en fin, son personas. Cuando la vida de ella, el alma de ellas está corriendo riesgo, nosotros no podemos soltar de ninguna manera, ni por un segundo, del cuidado de nuestra propia alma, porque el precio que fue pagado por ella es impagable otra vez. Jesús solo pagó una sola vez y es suficiente. Y quien fue, fue, y quien no fue, se quedó. Entonces, uno ha aprendido con los malos ejemplos que vemos en la iglesia. Es verdad, yo no puedo resolver el problema de las personas. Yo puedo predicar, enseñar, orientar lo que vi. Y una de las cosas que yo he buscado guardar en mi vida es esto. Yo aprendí, yo ya fui al desierto, ya estuve en el desierto, ya pasé por el desierto. Y el desierto nos humilla o nos hace a nosotros humildes. El desierto nos hace quebrantar nuestro espíritu, digamos así, orgulloso. El desierto no es para el mal, es para el bien. Dios habló. Yo la atraeré, o sea, a Israel, y la llevaré para el desierto. Y le hablaré al corazón. Entonces, si usted está pasando por el desierto, amiga, amigo, dele gracias a Dios. Dios le ha llevado o lo ha llevado para el desierto para que usted venga a oír la voz de Él. Porque hasta entonces usted compartía la voz de Dios con la voz del mundo, de las conquistas, de las codicias, y ahí usted se perdió. Usted se perdió en medio de las voces de este mundo y quedó ahora desencantada, está perdida. Dios hizo esto con Israel. El caso de Abraham, ¿se acuerda Abraham? Él descendió a Egipto. Él no pidió autorización a Dios. Dios no lo llevó a Egipto. Dios permitió que aquella situación, que aquel hambre viniese a la tierra para enseñarle a Abraham una lección. Usted sabe que Dios habla, pero nosotros solo aprendemos de verdad en la base del puño. Perdóneme, disculpe la expresión, pero a veces aprendemos solamente siendo golpeados. Yo aprendí esto con mi papá. Mi padre era un hombre muy rígido. Él no toleraba ciertas cosas. Y nosotros teníamos que obedecer rigurosamente. Yo no conocía a Dios, pero yo aprendí a temer a Dios con mi padre. Cuando era joven muchacho. Bien, entonces Dios permite el desierto para el bien. No es para el mal. No es para el mal. Si usted está pasando por el desierto, dele gracias a Dios. Es porque Dios se agradó de usted. Es esto. Es la única forma que usted tenga oídos para la voz de Dios es yendo al desierto. ¿Por qué? Porque usted no se humilla delante del Altísimo. Usted está en la iglesia, usted ora, usted hace esto, hace aquello otro. Usted hace algunas cosas buenas, pero hay cosas malas que sin querer queriendo le están llevando a usted para el abismo.
Yo vi eso, yo he visto eso. Debajo de mi nariz. Debajo de mi nariz. Entonces, usted que está participando en este momento, piense en esto. Dios hablando para Israel. Yo la traeré y la llevaré. Esto es un tipo de Israel, como si fuese una prostituta. Es esto. Dios habla de Israel como si ella fuese una prostituta. Yo la traeré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El corazón no está distraído con el mundo, el corazón no está distraído con los shoppings, el corazón no está distraído con las cosas que el mundo le ofrece. Entonces el corazón está quieto. Entonces Dios podrá hablar. Él hizo esto con Abraham. Abraham fue a Egipto y allí en Egipto él tuvo problemas graves, gravísimos. Pero Dios le dio una lección individual. Fue allí en Egipto, fue de Egipto, que Abraham, o mejor, Sara, se encantó con Agar, una sierva que Faraón le había colocado a disposición. Era una sierva humilde, buena, buenísima. Y Agar le agradó mucho, pero mucho de verdad, a Sara. Y cuando el faraón los mandó afuera, les dio siervos, siervas, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Él le dio riqueza, pero también le dio a Agar junto con las demás siervas de Sarai, que Sara llevó feliz de la vida. Mal sabía ella que que Agar era un presente griego, porque allí adelante Agar, que se mostraba tan humilde, tan solícita, tan educada, tan bella, aquella Agar, la propia Sara instigó a Abraham a tener un hijo con ella. Vea, allí adelante, aquel presente de griego vino a engendrar un hijo que vino a traer problemas para la propia Sara. Y Sara tuvo que expulsarla. Abraham tuvo que quitarla con el hijo. Ve el dolor de Abraham, teniendo que sacar de entre ellos un hijo que él había tenido con aquella sierva. Usted ve que Dios, amiga y amigo, no trabaja. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida con abundancia. Muchas personas piensan que vida y vida con abundancia es apenas aquí en la tierra, o mejor, una vida ostensiva, absolutamente. Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo vencí el mundo. Yo vine para traer vida y vida con abundancia. La vida con abundancia, usted tiene una vida en que no le falta nada. No es, no es una vida con todos los beneficios, porque
Eso es imposible acá en el mundo. ¿Cómo es que una persona va a tener una vida abundante aquí en el mundo si ella vive un mundo en el mundo del diablo, un infierno? ¿No es? Entonces, toda esta vida abundante, Dios está apuntando para los cielos, el reino de los cielos, no el reino de la tierra. Coloque esto sobre su cabeza. No se eluda creyendo que usted va a ser poderosamente rica y va a hacer esto. Todos, naturalmente todos los que caen en la tentación de la riqueza, de la lujuria, del poder, les va mal. A todos. ¿Por qué? Porque el mundo es malo. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Él no dice, tendréis una vida abundante en el mundo. No, Él dice, tendréis una vida abundante los que creen en Él, no los que creen en el mundo. No piense, no cambie las cosas. No piense que cuando Jesús habló en el mundo, yo vine para que tengan vida y vida con abundancia. Él se está refiriendo al mundo. No, porque Él habló que en el mundo tendréis aflicciones, aflicciones, y que nosotros deberíamos tener buen ánimo. Entonces, no se eluda con la fantasía del mundo. Guarde su fe, proteja su fe, para que usted no venga a caer en tentación. La tentación que el mundo ofrece es el caso de Sara. Sara y Abraham tuvieron esta experiencia. Es claro que Dios permite esta experiencia con todos para que todos vengan a aprender. Dios tuvo que llevar a Israel para el desierto para poder hablar en su corazón, finalmente. Y hasta hoy, Dios sufre con el pueblo de él, de Israel. Hasta hoy, hasta hoy. Infelizmente, pero Dios ama a Israel. Y por causa de su promesa a Abraham, Él nunca, jamás, en ningún momento, va a desamparar a Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Es esto lo que significa Israel? ¿Entendió, mi amiga? Mañana vamos a hablar más al respecto de esto, para que las personas no se vengan a engañar con las promesas de Dios. Las personas agarran las promesas de Dios y se sumergen en ellas, aquellas promesas de bendiciones, y no bendiciones en las responsabilidades que las personas tienen con las promesas. Mañana hablaremos más. Que Dios los bendiga a ustedes y hasta allá. En nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.